Con frecuencia en el laboratorio de biología molecular se hace necesaria la determinación del orden de nucleótidos de fragmentos de ADN. Por ejemplo, en este artículo se mencionan números de accesión que podemos copiar y pegar en la base de datos GenBank, donde obtenemos la secuencia de nucleótidos. Pero ¿de dónde proviene esta secuencia nucleotídica? Esto se hace en el laboratorio de manera experimental y es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, diremos que el método fue desarrollado por el investigador Frederick Sanger, quien obtuvo el premio Nobel en el año de 1980 junto con otros dos investigadores muy famosos y muy importantes por sus aportes a la biología molecular. El método se llamó método de Sanger, publicado en el año 1977. También se le conoce como método de secuenciación del ADN con el uso de inhibidores de la síntesis del DNA o DDNTPs. En la siguiente figura veremos un nucleótido normal, un desoxinucleótido, en este caso desoxiadenosina trifosfato. Recordaremos que los desoxinucleótidos carecen de hidroxilo en posición 2'. Son los nucleótidos normales que se encuentran en el ADN. Por otra parte, los didesoxinucleótidos trifosfatos se caracterizan porque no tienen un hidroxilo en 3'. No lo tienen en 2', pero tampoco en 3'. De ahí que este tipo de moléculas se constituya en inhibidora de la síntesis del ADN, como veremos en el siguiente video. La DNA polimerasa sintetiza ADN complementario de un DNA molde. Incorpora correctamente desoxinucleótidos trifosfatos que, como se puede apreciar, no hay ningún problema en su incorporación porque cada nucleótido tiene en 3' un hidroxilo que es necesario para la conformación de un puente fosfodiéster entre los carbonos 3' y 5', como se puede apreciar en la figura, y es por lo tanto indispensable la presencia de este hidroxilo. Los didesoxinucleótidos trifosfatos no tienen ese hidroxilo y en esta animación se puede apreciar que la reacción de polimerización se detiene por la ausencia de hidroxilo en 3'. Vemos que la DNA polimerasa va a tratar de incorporar ese nucleótido, pero no puede porque el didesoxi no contiene hidroxilo en esa posición. Mencionaremos ahora las etapas que tienen lugar durante el proceso de secuenciación. En primer lugar, una polimerización con nucleótidos, como veremos enseguida, seguida de una electroforesis de diferentes modalidades y finalmente la lectura de la secuencia, sea manual o automática. En cuanto a la polimerización con nucleótidos, veremos que el inserto o el fragmento que vamos a secuenciar debe estar clonado en un plásmido. ¿Por qué? Porque ese ADN lo vamos a desnaturalizar y vamos a hibridizar un fragmento de ADN, o sea un primer, en el plásmido para que una reacción de polimerización se proyecte hacia el interior del inserto. Y aquí en este plásmido BlueScript vemos las diferentes regiones donde puede hibridizarse un primer. Una vez hibridizado el primer, obviamente se inicia el proceso de la reacción de polimerización que tiene lugar proyectando la reacción hacia el interior del inserto, que es lo que queremos.
¿Cuáles son los componentes que deben estar presentes en esa reacción? El ADN a secuenciar o templado, la enzima DNA polimerasa, los desoxinucleótidos trifosfatos o DNTPs y finalmente un primer necesario para proveer un extremo 3' OH sobre el cual puede iniciar la reacción. Obviamente también agregaremos un nucleótido marcado, en este caso ATP marcado en posición alfa. Este ATP debe ser radioactivo para que se pueda monitorear o hacerle un seguimiento a este nucleótido ATP en todo momento, y por lo tanto deben tomarse las debidas medidas de protección para que el usuario no sea contaminado con esta sustancia. Resumiendo, la mezcla de reacción inicial debe contener los siguientes reactivos. 1. El ADN que vamos a secuenciar, junto con 2. El primer que nos provee un extremo 3' OH, 3. Los desoxinucleótidos trifosfatos y 4. El ATP radioactivo para detectar las moléculas de ADN que se han sintetizado en esta reacción. Una vez mezclados estos reactivos, se inicia un proceso de polimerización gracias a la actividad de la DNA polimerasa. Marcaremos entonces 4 tubos de microcentrífuga con los nombres de los nucleótidos GATC, cada uno conteniendo una cierta porción de un didesoxinucleótido trifosfato, de tal manera que la reacción inicial que preparamos hace un momento la vamos a distribuir equitativamente en los 4 tubos, cada uno conteniendo un didesoxi diferente, y por lo tanto entonces, estando ya la mezcla de desoxinucleótidos trifosfatos y didesoxinucleótidos trifosfatos, puede ocurrir que se incorpore de vez en cuando un didesoxi, como se puede ver en esta animación, lo que impide la incorporación del siguiente nucleótido, y ahí está el secreto de esta secuenciación, que vemos en cámara lenta como el didesoxi no permite la incorporación del siguiente nucleótido, lo que hace que la reacción se detenga y se produce un fragmento recortado. Así, para cada molécula se van produciendo fragmentos de ADN recortados donde ha habido como último nucleótido uno de tipo didesoxi, lo que se va produciendo para cada tubo una serie de moléculas terminadas parcialmente por la polimerasa. Hecho esto, agregamos en cada tubo una solución que va a detener la reacción de la actividad polimerasa, que es la solución STOP. Se inicia entonces la etapa de electroforesis. Anteriormente se utilizaban geles como los que estamos mostrando en este video, donde se armaban placas separadas por spacers y finalmente se vertía un gel de acrilamida que con la ayuda de un catalizador se convertía en poliacrilamida, y finalmente entonces, una vez polimerizada la acrilamida y convertida en poliacrilamida, se instalaban las placas en una cámara de electroforesis vertical. Se agrega buffer en la cámara superior y en la cámara inferior, y de esta manera entonces quedan comunicadas las dos cámaras superior e inferior por el gel solamente. Entonces lo que queda por hacer es proceder a depositar las reacciones GATC en 4 pozos diferentes, que es lo que se muestra en esta animación. Y ustedes pueden ver que con la ayuda de la micropipeta se está depositando cada reacción por aparte, en este caso en el orden A, C, G y T. Y entonces se conecta la cámara de electroforesis a un dispositivo, una fuente de poder, que inicia una separación electroforética de todos los fragmentos producidos. Aquí podemos observar cómo los fragmentos de ADN se van separando. Los más pequeños migran más rápidamente, los más grandes migran más lentamente, lo que produce una separación durante el tiempo de la reacción de secuenciación que habíamos preparado anteriormente. Después deberemos sacar el gel, separar las placas y recuperar el gel. Puede ser adherido a un papel, donde lo expondremos por autorradiografía, como muestra la animación. Y durante la incubación
se imprime la radiación sobre la película sensible a los rayos X. Con esa exposición durante la noche, entonces revelamos y fijamos como una película de fotografía y ponemos la autorradiografía sobre una pantalla de luz trasera y procedemos a hacer la lectura de la secuencia de manera escalar como se muestra en esta animación. T A G A C y así sucesivamente de manera ascendente hasta donde sea posible leer sin que las bandas estén muy cercanas una de otra. En esta nueva animación mostraremos el mismo proceso de lectura ascendente y escalar que se puede hacer con la ayuda de una regla, por ejemplo, donde se van escribiendo los nucleótidos a medida que se asciende en la lectura de las bandas. Obviamente tengamos en cuenta, viendo esta animación, que no hay un fragmento de ADN que tenga la misma longitud de nucleótidos de otro. Todos tienen longitud diferente y eso permite que la lectura sea de manera escalar. Leyendo entonces los nucleótidos de cada carril, veremos que, por ejemplo, en el caso de la G, aquí están los fragmentos de ADN que corresponden a la G. Si sumamos los de todas las carriles, pues se completa la secuencia del fragmento de ADN. Esta secuenciación es un método muy antiguo. Ya hoy día se utiliza el método a gran escala que no requieren de electroforesis de este tipo, aunque todavía se utiliza, pero es menos frecuente encontrarlo. Y hay laboratorios que todavía hacen ese tipo de secuenciación, pero ya no es la norma, por lo dispendioso de la metodología en la preparación del gel, en el uso de la radioactividad, el revelado, el fijado, todo eso quedó atrás, aunque era muy elegante como técnica, y debido a que los proyectos nuevos de secuenciación de genomas completos requieren de una secuenciación a gran escala con una cantidad de termocicladores todos trabajando al mismo tiempo, entonces no se puede hacer geles porque no es práctico. En cambio de eso se utiliza una técnica de fluorescencia. En este caso son equipos secuenciadores automatizados que, como podemos ver, están procesando las muestras a gran escala. Son equipos costosos, pero muy funcionales, sobre todo para secuenciación de genomas muy grandes. Y en esta animación vemos que cada celdilla de esta microplaca de secuenciación contiene todos los reactivos necesarios para la síntesis, entre ellos estos nucleótidos que ustedes ven, que son fluorescentes, que están unidos a ligandos fluorescentes y van a fluorescer en diferentes colores. Aquí vemos la reacción de polimerización de la misma manera que la que vimos anteriormente, no hay ningún cambio, pero lo que podemos observar sí es que la PCR ha venido a relevar el proceso de la reacción tradicional y ahora mediante enfriamiento y calentamiento reiterativamente se están produciendo nuevas cadenas con terminaciones con nucleótidos didesoxi y así sucesivamente hasta que se termina un número de ciclos y se procede a la electroforesis. Aquí vemos cómo se lleva la placa al equipo de secuenciador de lectura, en el cual se hace una electroforesis, esta vez de tipo capilar. Entonces un aparato automatizado transporta las moléculas de ADN a lo largo de una fibra capilar que contiene un gel en el interior. Las moléculas más pequeñas migrarán más rápidamente y las moléculas más grandes migrarán más lentamente. Como cada nucleótido está marcado con un ligando fluorescente
Entonces, a medida que detecte un color diferente de fluorescencia, corresponderá a un nucleótido diferente. Aquí vemos amarillo, azul, rojo, y eso significa un nucleótido diferente. De nuevo, de manera escalar, de tal manera que estos datos de estos colores están yendo al computador, el cual va imprimiendo una seguidilla de cadenas que van floreciendo en diferentes colores y corresponden por lo tanto a diferentes nucleótidos.